Muy buenas tardes, estamos aquí desde el seminario de CEPA. Hoy cambiamos de escenario y estamos muy cómodos, ¿verdad? Muy cómodos. Estamos aquí con el pastor Luis Arias, profesor de nuestro seminario de CEPA, y también tenemos a don Rodrigo Salazar, que es pastor y compañero del seminario también. Bienvenidos, y ya los hemos tenido antes a ellos. Muchas gracias. Así que bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca del tema del divorcio. Al ser un tema un poquito amplio y profundo, un poquito espeso, entonces hemos decidido partirlo en dos. Usted va a poder ver hoy una primera parte y vamos a tener otra segunda parte en 15 días. Entonces, la idea con esto es que demos no una perspectiva humana, sino una perspectiva completamente bíblica acerca del divorcio. Entonces la dinámica va a ser la siguiente: vamos a estar hoy en el Antiguo Testamento y estudiando algunos pasajes específicos del Antiguo Testamento donde las personas se han apoyado para argumentar lo que dicen hoy, ¿verdad? Sin embargo, no vamos a ahondar en pasajes del Nuevo Testamento porque eso será para el próximo programa. Entonces, hoy estaremos Antiguo Testamento y el próximo programa Nuevo Testamento y aplicación actual. Entonces, esperamos de verdad que lo disfruten, lo hacemos con todo el corazón, y de verdad esperamos que esto sea de instrucción para usted, que sea edificante para usted, y que si usted lo está necesitando sea una respuesta de Dios para su vida. Así que esperamos que lo disfruten. La perspectiva bíblica sobre el divorcio. Para entender el tema del divorcio deberíamos primero comprender el tema del matrimonio y su definición, ¿verdad? Necesitamos fundamentar el tema del matrimonio, y es que el Señor instituyó el matrimonio en el primer momento en el jardín del Edén, con Adán y con Eva. Entendamos que Él lo vio como una unión monógama, física, emocional y espiritual, entre un hombre y una mujer. Ese es el plan divino para el matrimonio según Génesis 2:24, y explica que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos se van a convertir en uno solo. Entonces, vamos a darle la oportunidad a Lubin y a Rodrigo para que ellos puedan exponer su fundamento o lo que ellos opinan sobre el matrimonio. Sí. Buenas tardes, un gozo poder compartir nuevamente, especialmente en este tema que es delicado. ¿Verdad que sí, Rodrigo? Delicado. Somos pastores y en mi caso profesor también, pero especialmente en el ministerio. Vamos a cumplir, mi esposa y yo, sirviéndole al Señor ya como en ministerio pastoral casi 30 años, en mayo, si Dios lo permite. Y entonces, ¿esto qué significa? Significa de que hay un abordaje pastoral, pero ese abordaje pastoral requiere tener una teología pastoral con respecto al tema del divorcio. Y es que el divorcio tiene que verse dentro de un contexto más amplio. Por ejemplo, si bien vamos a tocar algunos pasajes del Antiguo Testamento, es muy importante recordar que el mismo Señor le da validez a lo que es el matrimonio según lo que el Señor puso. Por ejemplo, en Mateo 19, curiosamente, sucede algo. Algunos tienen, dice en el versículo 1, dice que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y dice, le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él, dice, los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Aquí el contexto, el término repudiar ahí es divorciarse de su esposa. O sea, hay una tensión ahí muy interesante. Lo que piensa Hillel, que era liberal con respecto al asunto de por qué debiera o no divorciarse, y Shammai, que es un poco más conservador. Pues ponen entre 1 y 2 al Señor. Pero el Señor, curiosamente, Julie ha sacado Génesis. Miles de años después, es curioso cómo el Señor Jesús trae a colación el tema en una disputa o en una discusión semiteológica, es teología de la familia para mí,
Y es como el Señor cita lo que acaba de mencionar Julie. Dice aquí en el versículo, vamos a ver, versículo 4, ¿no habéis leído que al principio los hizo, varón y hembra los hizo? Está citando el Génesis. Y dijo, por esto dejará el hombre a padre y dice a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Qué interesante esto. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y viene la cita de Moisés, y es lo que nos va a dar la cancha ahora para hablar sobre algunos pasajes del Antiguo Testamento, especialmente en Deuteronomio 24. Pero ¿qué es lo que quiero destacar en este momento? Que el Señor apuesta al diseño original, a pesar de los problemas de la época, a pesar de las circunstancias que se estuvieran dando, como un principio o como un diseño desde el Génesis. El Señor lo confirma, apela a ese diseño para poder arreglar y responder a una situación que se está dando de tipo social y espiritualmente, y como Él manda allí algo clave que después en Efesios capítulo 5 el gran apóstol a las iglesias gentiles confirma. Y Pablo dice en Efesios capítulo 5 casualmente de lo importante de que el hombre y su esposa recuerden lo que el Señor había establecido desde el principio. Efesios 5 en el versículo, vamos a ver, en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ok, entonces dice el 31, por esto, Efesios 5:31, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Ahora, Jesús y la iglesia vienen a ser el ejemplo para el hombre y la mujer, como analogía aquí, pero está apelando a Génesis en el diseño original de una relación entre un varón y una mujer que tienen un compromiso ante Dios. ¿Para qué? Para formar vida, procrear, el 2:18 por ejemplo, y administrar esas cosas que el Señor les ha dejado en su vida. Entonces uno puede decir, bueno, está en el Génesis, el Señor cita el mismo texto de Génesis, y uno puede entender también que Pablo, enseñándole a las iglesias gentiles y por ende predica por todo lado, confirma ese modelo del matrimonio entre un hombre y una mujer. Gracias. Sí, como bien cita el pastor Luis, creo que es importante, antes de hacer un análisis sobre el divorcio, definir con un poco más de claridad lo que es en realidad el matrimonio, porque para poder entender las diferentes posiciones que puedan haber, es necesario conocer qué es el matrimonio, cómo surge, cuál es su naturaleza, cuál es el propósito sobre el cual Dios, o para el cual Dios creó el matrimonio. Y por eso, como acertadamente el profesor apunta, Jesús y el apóstol Pablo nos hacen volver a los orígenes. Los orígenes en el Génesis, donde Dios en el capítulo 1 muestra mucho de su carácter, pero una de las cosas que Dios muestra es el hecho de que Dios es un Dios de orden. Dios crea el universo bajo un orden particular, y en ese orden especial en el que Dios crea todas las cosas, corona su creación con la creación del hombre a su imagen y semejanza, y los une bajo la institución del matrimonio. Eso quiere decir que el matrimonio es una institución de orden creacional. En aquel momento no existían los entes legales, no existen hoy en día, ni siquiera los entes eclesiásticos existían en ese momento, sino que el matrimonio es una institución de naturaleza primaria, fundamental para el orden de todas las cosas que Dios ha creado. Dios dota al matrimonio de características especiales, como el hecho de que es una institución, una unión entre un hombre y una mujer, una unión que no es permanente, porque refleja precisamente el carácter unitario y trinitario de Dios, una institución que ha sido creada por Dios para
mostrar y manifestar la realidad y la plenitud del amor de Dios. ¿Cómo puede el mundo creer que el amor verdadero existe si no es a través de la unión de dos personas totalmente diferentes? Un amor que permite que dos personas con debilidades, con defectos, puedan permanecer a través de muchísimos años. Es una institución que refleja precisamente esa gracia de Dios que es real, que es verdadera y que es efectiva en la vida del hombre. Eso se ve y se palpa a través de la institución matrimonial. Por eso esto es tan importante. Ahora, Dios funda la familia, establece la familia bajo un cimiento, el cimiento de la unión matrimonial, de la institución matrimonial. Y le da el propósito, por ejemplo, de dar fundamento a la familia, de dar fundamento a la sociedad. Es el medio ideal y funcional para la procreación y crianza de los hijos, ¿verdad? El matrimonio es no solamente la base de la familia, sino que es la base de la sociedad. Es el fundamento del orden, es la cabeza de autoridad de esta pequeña célula universal que se llama la familia y de la cual está constituido todo el resto de la sociedad. Y es una parte esencial del proyecto de Dios para el ser humano. No es una institución independiente de todo lo que Dios hace de por demás. De hecho, ya los que tenemos más de 30 años de casados, ¿verdad?, sabemos que si hay algo que Dios usa para pulir el carácter de Cristo en la vida del creyente, es precisamente la unión matrimonial, ¿verdad? Y los que tenemos 3 también. Eso es muy importante. Entonces tiene un proyecto importante dentro del caminar de la fe del ser humano, y este hecho de que Dios haya puesto o haya querido que seamos el uno ayuda del otro, implica también un apoyo importante en el caminar de la fe, en el crecer de la fe. Yo creo que para los que le servimos a Dios en el ministerio pastoral sería muy diferente, o quién sabe si estaríamos donde estamos, si no fuera por la compañía, la ayuda y el apoyo de nuestra esposa, ¿verdad? Es una realidad que nosotros palpamos a través de la experiencia del ministerio y a través de la experiencia de muchos años, de que cuando Dios dice que Él nos ha unido en matrimonio para que uno al otro seamos ayuda idónea, es una realidad y es una verdad que se puede manifestar, ¿verdad? Entonces el matrimonio es sumamente importante para la familia, para la sociedad, para el proyecto de Dios. Tan es así que vea un detalle curioso. Cuando Dios quiere manifestar la relación que Él tiene con su pueblo, con su nación, utiliza el matrimonio como símbolo, como analogía, ¿verdad? Entonces es la forma en la que Dios quiere manifestar que así tan fuerte, así tan sólido como debe ser el amor que une a los esposos, así es como Dios ama a su pueblo y espera de su pueblo que le corresponda de la misma manera. De manera que si el amor de Dios es permanente en favor de su pueblo, el amor de los esposos también debería ser permanente. Ahora sí, muchas gracias. Con esto, claro, podemos entrar ahora al tema del divorcio, no sin antes hacer una aclaración. Primero, ¿verdad? Lo del matrimonio que queríamos, ¿verdad?, comprender el tema del matrimonio antes de entrar al divorcio, pero también este programa nació no para estar a favor del divorcio, sino porque sabemos que es una necesidad dentro del pueblo del Señor. No queremos tampoco que entiendan que el seminario aprueba el divorcio, ¿verdad? Pero como cristianos tenemos que entender que es algo que está sucediendo y que no queremos ignorar. Y como es algo que inquieta al pueblo de Dios, es por eso que he decidido traerlo acá, ¿verdad? Para que sea una respuesta y usted pueda tener conocimiento, porque de pronto se ha vuelto como un tema muy tabú en todas las instituciones religiosas. Y queremos que ese tema se converse y se hable desde una perspectiva bíblica, completamente, y que usted conozca cuál era el corazón del Señor con el matrimonio y qué pasó y por qué de pronto el divorcio viene y aparece dentro del pueblo cristiano. Sí, no, y eso sería bueno también. Hay temas que son bastante, vamos a ver, claritos para mí. Hay otros temas que
dependiendo de las herramientas que tenemos para hacer la exégesis y cosas así, y dependiendo también, obviamente, y parte de la herramienta es la hermenéutica, la interpretación bíblica, de ir. Y entonces hay ciertos temas, y yo creo que Rodrigo y yo estamos muy de acuerdo con eso, en que levanta ciertas posiciones, ¿verdad? Aún dentro del pueblo cristiano y evangélico, pues hay diferentes posiciones, algunas más radicales que otras, y nosotros acá en el seminario somos conscientes de eso también. Somos un seminario cristocéntrico, un seminario bíblico, evangélico, abierto al escrutinio desde todo punto de vista, pero también somos sensibles a que hay ciertas posiciones bíblicas que de fondo, aunque tenemos un acuerdo, hay detalles en los cuales podemos tener cierta versatilidad de pensamiento. Y este es uno de estos temas. Hoy vamos a plantear lo que consideramos, o por lo menos desde mi parte, lo que considero que es, digamos, una posición bastante respaldada a la luz de la Escritura, pero yo estoy abierto a revisar mi posición en ese sentido. Pues qué bueno. Vamos a ver cómo nos va entonces. Vamos a ver, entrando en el tema del divorcio, se entiende como divorcio la disolución legal, ¿verdad? Para nuestro contexto hoy, de un matrimonio, a solicitud de uno o de los dos cónyuges. Tenemos las dos situaciones a veces, sea por causas válidas a la ley o bien por razones personales de uno de los cónyuges, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos situaciones, para explicar un poquito, donde los dos de verdad se dieron cuenta que no y quieren, oigan lo que se dice, y quieren divorciarse. Ahora, hay otras situaciones donde hubo adulterio y entonces una de las personas dice, me di cuenta y ya no quiero estar más con esta persona. Hay situaciones en las que me di cuenta y voy a perdonar a esta persona porque los dos quieren caminar juntos en esto, ¿verdad? Ya les voy a dar el espacio, estoy haciendo como el caminito al tema del divorcio de lo que entendemos hoy más o menos. Sí. Pero bíblicamente el divorcio también se entiende como el rompimiento de un pacto. Cuando nosotros nos casamos, hicimos votos y esos votos significaban algo, no solamente con la persona con la que yo me casé, sino con el Señor. Hicimos un compromiso y un pacto con Dios, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto así, como entendemos muchas personas hoy el divorcio y las situaciones por las que se dan, vamos a irnos a Deuteronomio 24:1, donde se dice que si un hombre toma una mujer y se casa con ella y resulta que esa mujer no halla gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que le desagrada, le escribirá un acta de divorcio, se la pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Entonces, vamos a irnos de paseo al Antiguo Testamento hoy y vamos a ver qué significaba esto en aquel contexto, ¿verdad? ¿Por qué pasaba esto? O sea, venían y le daban un acta, o sea, era algo también como legal y formal, me parece a mí, ¿verdad? No era como, bueno, vaya si ya no la quiero, no, tenía que hacer algo, ¿verdad? Por escrito. Entonces esto me generaba una pregunta, ¿existía ya el divorcio en el Antiguo Testamento? ¿En qué consistía ese divorcio? ¿Cuál era el contexto que se manejaba en ese pasaje, según ese texto? Porque parece que era algo unilateral, porque dice que el hombre le da y despide a su mujer si no haya gracia en ella. No era algo que la mujer podía decidir. Yo no podía pensar en que a este hombre no me gustó, ¿verdad? Sino era algo que el hombre decidía. Entonces, solo el esposo podía divorciarse en aquel momento, estando en el pasaje de Deuteronomio 24:1. ¿Cómo funcionaba? Sí, acerca del comentario que hiciste al inicio, precisamente quería hacer una acotación a eso, porque cuando hablamos al principio sobre lo que es el matrimonio, su trascendencia e importancia desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva en la que Dios nos lo presenta, no podemos reducir el matrimonio simplemente a un acto legal, un acto civil, ¿verdad? Que es el error que se está cometiendo muchas veces hoy en día. Se está reduciendo a nivel de un contrato legal solamente, ¿verdad? O sea, hay una trascendencia espiritual. De hecho, yo sé que no vamos a hablar del Nuevo Testamento, pero el apóstol Pedro en una de sus cartas dice que el hombre debe tratar a la mujer como vaso frágil, y al final dice para que sus oraciones no tengan estorbo.
Eso quiere decir que hay una afectación espiritual en medio de la relación matrimonial, donde somos una sola carne, uno es el espíritu, uno debería de ser el espíritu, y lo que sucede entre nosotros en el ámbito del matrimonio, de la pareja, nos va a afectar espiritualmente. Hay una relación, hay un hecho espiritual que se fusiona cuando los esposos se unen, ¿verdad? Entonces no solamente un acto legal. Ciertamente el texto de Deuteronomio 24 que están citando es un texto o una normativa que se da en el contexto de una teocracia, donde tanto lo civil como lo espiritual están unidos, ¿verdad? Que no es el contexto en el que estamos ahora, y por eso es importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? Vamos, hay tres cosas que validan un matrimonio, tres actos, ¿verdad? Uno es el acto civil, ¿verdad? Obviamente en todas las instituciones, sean en las teocráticas o en las que vivimos hoy en día democráticas, el acto civil debe realizarse, ¿verdad? Número dos, debe ser un acto público también, ¿verdad? Una comunidad que atestigua, ¿verdad? Juntamente con Dios, de la promesa y del pacto que se hace, ¿verdad? Aquí Dios es testigo y garante de la promesa que estamos haciendo. Y el tercer elemento, que es con el que se consume la relación, el acto matrimonial, tanto en el presente como en el Antiguo Testamento, es el acto sexual. Él es el que lo consume, ¿verdad? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque en este texto de Deuteronomio 24, le dice: cuando alguno tomare por mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y ahí vamos a hacer una pausa, porque aquí la pregunta importante es: ¿qué es la cosa indecente? ¿Qué es la cosa? ¿Qué es la cosa indecente? ¿Verdad? O como la llama la Nueva Versión Internacional, algo indecoroso. Correcto. Algo indecoroso. O como la llama la diosa habla hoy, algo indecente. O para algunos tal vez compañeros, hermanos católicos que nos están viendo, la versión latinoamericana, que es muy utilizada en la Iglesia Católica, dice algún defecto, si hallar en ella algún defecto, ¿verdad? Esa es una pregunta importante, porque sí, es cierto, el texto nos da a entender con claridad que se les daba carta de divorcio a la mujer. ¿Por qué a la mujer? Porque estamos en un contexto meramente patriarcal, ¿verdad? En un contexto en el que la posición de la mujer no era igual que la del hombre, ¿verdad? De hecho, estamos en un contexto también donde había poligamia, también, ¿verdad? Entonces, si la mujer no rendía el trabajo como rendía otra, pues entonces aquí hay algo que no me gusta, ¿verdad? Y esa podría ser una causal, ¿verdad? El asunto es por definir qué significa ese cosa indecente. Algunos pueden aludirlo a la fornicación, algunos lo pueden definir al contexto del matrimonio, por ejemplo, como se daba en el mundo antiguo. No sé si puedo hablar de esto, ¿sí? Sí, sí. En el mundo antiguo, un hombre escogía dentro de su propio pueblo alguien de la misma familia, ¿verdad? No demasiado cercano, por supuesto, porque habían algunas prohibiciones, no podía ser primo, ¿verdad? Escogía a una mujer para unirse con ella en matrimonio, ¿verdad? Esto conllevaba el pago de una dote, ¿verdad? Porque había diferentes dotes. Había dote para mujeres que eran vírgenes, ¿verdad? Habían dotes para mujeres que no eran vírgenes también, ¿verdad? Obviamente la mujer que era virgen valía más, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, suena feo, pero esa es la realidad, ¿verdad? En aquel tiempo, pues como que valía más. Entonces el dote dependía de eso. Ahora, ellos firmaban un certificado de matrimonio, ¿verdad? Y como en aquel tiempo no había como ahora, que había exámenes de sangre para ver si estaba embarazada o para ver si era virgen o no era virgen, ¿verdad? Se da un periodo, un plazo, ¿verdad? Para que se diera la unión física, que es la que establecía y fundamentaba ya el matrimonio. Entonces, en ese periodo de tiempo podían suceder varias cosas. Dios guarde, saliera la mujer embarazada, o se le sorprendiere teniendo relaciones sexuales con otro hombre, porque ahí la ley dice que ella moría,
había que matarla, había que apedrearla, y al hombre también, ¿verdad? A los dos, sí, había que apedrearlos y matarlos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento la experiencia de José y María, ¿verdad? Donde ellos se desposaron y tenían un periodo en el que ellos, dice que José no había conocido a María, ¿verdad? Un eufemismo, ¿verdad? Que quería decir que no había tenido relaciones sexuales con ella. En ese periodo de tiempo era un periodo como de prueba, ¿verdad? Ahora, una vez pasado el periodo de prueba, ¿ese periodo de prueba qué implicaba? ¿qué implicaba? Ella seguía viviendo con sus padres y él también, ¿verdad? El matrimonio existía, pero no se había consumado en su totalidad. Estaban casados, pero no se había consumado porque no habían tenido la relación sexual. Era un periodo para probar, por ejemplo, en el caso de la mujer virgen, que en realidad era virgen, ¿verdad? Que no había tenido relaciones con nadie, que no venía con un regalito anticipado, ¿verdad? Y después de ese periodo, entonces venía la ceremonia de casamiento, ¿verdad? Una fiesta de 8 días, donde había de todo, y una ceremonia muy bonita, pero resulta que el día de la boda, el mejor amigo del esposo era muy importante, ¿verdad? Se conocía en aquel tiempo con el nombre del numpagogos, era el término que se utilizaba en ese tiempo. El amigo del novio era el que se sentaba a la puerta a cuidar el tiempo de intimidad de los novios, ¿verdad? Juan el Bautista habla de esto, cuando Juan dice que el novio se alegra, el amigo se alegra al escuchar al novio, ¿verdad? Refiriéndose a Jesús con su iglesia, ¿verdad? Entonces, el amigo se queda allí. ¿Por qué? Porque el novio, cuando se iba con la esposa a tener su intimidad, llevaba un pañuelito, ¿verdad? Un pañuelito que era para que en el momento de que tenían la relación, a través del pañuelito podía comprobar que ella era virgen, ¿verdad? Entonces, en el mundo antiguo se dice que el pañuelito se le daba al numpagogos, al amigo del novio que estaba en la puerta, y él lo levantaba y lo enseñaba y todo el mundo se alegraba. ¿Ah? Todo el mundo se alegraba. Ahora, ¿qué pasa si cuando llega ese momento no pasa nada? O sea, no hay nada con qué marcar el pañito, no era virgen, ¿verdad? Algunos aluden a que la idea de la cosa indecente tiene que ver con el hecho de que no haya sido la esposa como se le ofreció a él una virgen, ¿verdad? O que en ese periodo hubiera aparecido algo, como lo dicen algunos textos, indecoroso, y por esa causa se le daba el certificado de divorcio, ¿verdad? Entonces, en ese contexto es en el que nosotros vemos este texto y lo que nos ayuda a poder entender un poco qué significa la cosa indecente, lo indecoroso. Es interesante que el mismo Señor Jesús, cuando habló, confirma el matrimonio, entonces le dice, ¿por qué Moisés por qué Moisés mandó carta de divorcio? Estamos hablando de Mateo 19, pero ellos mismos apelan al Antiguo Testamento, a Moisés, que es lo que nos ubica en el 24, Deuteronomio 24, que tiene varias características, pero el contexto es el contexto es que ya había divorcios entre la gente. El contexto es que las naciones o los pueblos paralelos a Israel ya practicaban el divorcio, ¿verdad? Y también el pueblo de Israel está haciéndolo. ¿Qué es lo que hace el Señor en este caso? Es que va reglamentando algo que ya era un hecho, entonces le pone varios elementos que aquí están, por lo menos 3. El primero es que, y curiosamente para protegerla a ella también, primero dice que había una carta de divorcio. Véalo aquí: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradara por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá, dice, carta de divorcio. Es una carta, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. 3 cosas son importantes: escrita. Segundo es que dice que lo diga, ¿verdad? O sea, eso lo dice claramente, una forma que lo diga claramente. Había que entregar también la carta. Véalo aquí: cosa indecente, le escribirá carta, se la entregará en su mano y la despedirá
de su casa. Entonces, al entregarle la carta en la mano a ella, estamos diciendo que es un acto puntual. Aquí está, en cierta medida le está permitiendo a ella contar con algo, porque algunos la despedían, pero después te tomo, después te tiro y después te tomo. No. Es un acto claro, algo que es permitido en el pueblo, de algo que ya se estaba practicando, que es una carta, que se entrega y que también se despide, es decir, sale del dominio que se tiene en ese momento. Por eso lo dice en el versículo 1, y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y el 2, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. En otras palabras, qué interesante esto, pero en el Pentateuco, o los 5 primeros tomos, aquí en Deuteronomio al final, qué curioso que haya una figura de protección hacia la mujer. Es una carta, se le entrega y le dice, se le despide. Entonces ahí, sí. En ese caso es importante lo que estás diciendo, porque esa parte donde se le despide hay una ceremonia. Hay una ceremonia, porque, bueno, en derecho se dice que las cosas se deshacen como se hacen. Ellos también tenían, firmaban el certificado de matrimonio, le daban un certificado de divorcio, y también había una ceremonia pública de despedida de esa mujer de la casa, ¿ya? Porque la comunidad también, cuando la persona se casa, el acto público es no solamente dar testimonio de lo que Dios está haciendo en estas personas, sino es dar testimonio a la comunidad de que esta mujer ya no está disponible, ¿ya? Cuando se hace la ceremonia de despedida con la carta de divorcio, es también mostrarle a la comunidad de que esta mujer vuelve a estar disponible otra vez, ¿ya? Interesante. Es el deshacerlo de la misma manera. Sí, ahora, yo no estoy tan seguro, digamos, de esos detalles que vos estás aportando. Los voy a dar como verdaderos en este momento, ¿verdad? Sí, pero voy a darte el beneficio de la duda, como se dice en derecho también. Lo interesante sería aquí destacar que sí hay una carta de divorcio que se entregó y que se hace un acto público, o se da como público aquello. Yo pienso que protegiendo, poniendo orden para que no se haga hacia vamos a ver, al antojo, y en segundo lugar también protegiéndola a ella de que este hombre después se arrepienta y la vuelve a tomar y la vuelve a tirar y la vuelve a que eran vituperar. Sí, que eran cosas que pasaban, ¿verdad? Ahora, algo que me llama mucho la atención es Malaquías, que Rodrigo lo dijo, y yo dije, qué bueno lo que está mencionando sobre el acto mismo de Malaquías capítulo 2. El 4, creo que es Malaquías 4, cuando el Señor dice que Él es testigo, dice, le reclama al pueblo de algunas cosas. Entonces, en cuenta, le reclama a ellos, no es el 4, Es el capítulo 2. Gracias, hermano. Entonces, del 13 al 10. exactamente, ¿verdad? Gracias, Rodrigo. Eso es lo bueno de estar en equipo, ¿verdad? Lo que a mí me falta, él lo completa, y yo al revés también. El Malaquías 2, que es muy interesante, Malaquías, que es, algunos le llaman el Sócrates judío, ¿verdad? Lanza cuestionamientos y lanza también respuestas. Y una de ellas aquí, en el 2, dice 12, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y dice, y esta otra vez, a ver, 2.13, ¿verdad? 2.13. 14, bueno, 13 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Dice, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Y en todo Malaquías hay preguntas. ¿En qué te hemos ofendido? ¿En qué te hemos dejado? ¿En qué tal cosa? Pero es retórica la pregunta. Ya hay una respuesta inherente aquí. Entonces, ¿por qué? Dice, bueno, porque Jehová
ha atestiguado, dice, entre ti y la mujer de tu juventud. Entonces no solamente es un acto legal, sino que hay un testimonio que se da delante del Señor y dice que Él es testigo, interesante, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, compromiso. Versículo 15. ¿Ok? No hizo él uno habiendo en la abundancia de espíritu. Dice, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de tu juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, que en este contexto, como venimos hablando, es el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales. Entonces uno ve aquí, este es otro pasaje, pero solamente lo quería destacar para no dejar que se pierda la idea de que la persona se compromete legalmente, pero en este sentido se está comprometiendo delante de Dios, ¿verdad? Se está comprometiendo delante de Dios. Y volviendo aquí entonces al Deuteronomio, nosotros notamos que sí, efectivamente, y es lo que dice, le reclaman a Jesús, ¿por qué mandó? Jesús dice, no, Moisés os permitió. Y efectivamente en Deuteronomio, que es el pasaje que se alude en el contexto del 19 de Mateo, con Jesús y los líderes religiosos, es que sí, efectivamente en el Antiguo Testamento uno puede ver esta práctica, esta regulación de una práctica evidente, ¿verdad? Ahora, yo quisiera conocer, ¿verdad?, de una manera concreta, ¿cuáles eran las razones válidas en el Antiguo Testamento? Porque ahorita fue que nos enfocamos en Deuteronomio 24, pero ¿existían otras razones por las cuales los hombres podían divorciarse de las mujeres? Bueno, yo quisiera agregar a lo que estaba diciendo Luis acerca del contexto de que otra de las razones por las que Moisés permitió la carta de divorcio, porque fue una concesión de Moisés, fue por un problema social. Las mujeres en el mundo antiguo no podían trabajar, no podían valerse por sí solas, ¿verdad? Y algunas eran despedidas por los esposos y la única opción que tenían era o pedir limosna o prostituirse, ¿verdad? Eso se convirtió en un problema grave a nivel social en la comunidad, ¿verdad? Entonces, parte de la normativa de Moisés viene a resolver esto, ¿okay? Entonces, obedece a eso por un lado, el que se le haya permitido, obedece también al hecho de, como explicaba yo ahora, que había la posibilidad de que el esposo pudiera haber sido estafado de alguna manera, ¿verdad? En realidad la condición, la ética sexual en el mundo antiguo no era muy elevada. Había bastante perversión sexual en el mundo antiguo. O sea, mentira que antes eran muy recatados, ¿no? Se daba mucho. De hecho, hay por ahí un texto donde habla de que si un hombre encontrara a una mujer sola en medio del campo y tuviera relaciones sexuales con ella, y no hay castigo por eso. Ok, entonces no hay digamos, castigo por si eso. pudiéramos Entonces, como enlistar, digamos, las razones para divorciarse en el Antiguo Testamento. Bueno, según la interpretación que usted le dé, o que le den algunos, cosa indecente puede ser entendido como un acto de fornicación dentro de parte de la mujer, o puede ser que se haya hallado en ese periodo de prueba que la mujer no guardó la pureza que debía guardar hasta el momento de su matrimonio. Al menos esas son las dos que yo veo, aparte de las razones sociales, ¿verdad? Y digamos, alrededor de todo el Antiguo Testamento habían otras razones lejos de Deuteronomio. Bueno, lo que pasa es que las otras razones no eran válidas. No, sí, pero válidas. Por eso sí, es lo que dice casualmente Moisés, por eso lo está planteando. Él está reordenando así en vía, o sea, en concesión, se está permitiendo, pero es para ponerle un orden. Y creo yo que también va ligado, creo yo que esa indecencia va en términos de infidelidad. Es curioso, pero en Jeremías 3, por ejemplo, en el versículo 6, me dijo Jehová, dice en días del rey Josías, Jeremías 3,
¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y di que después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Aquí interesante. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entonces uno ve aquí como la figura que está en Deuteronomio, aplicado en este caso de manera analógica, o sea, vamos a ver la situación de Israel, como lo que mencionaba Rodrigo en el Antiguo Testamento, es la esposa de Dios. La iglesia en el Nuevo Testamento es la esposa de Cristo, ¿verdad? Y entonces en el Antiguo Testamento, ¿cómo se hace uso de esta figura? Una vez más, dice, y cómo lo aplica en cuanto a la inmoralidad sexual, que en este caso es espiritual, es la idolatría que tiene Israel en relación con otros dioses, que eso es considerado espiritualmente como fornicación espiritual. Pero vemos este uso. Parece válido, ¿verdad? Lamentable, sí, pero ahí se está dando de lo que es entregar una carta de divorcio aplicado a Israel. Solo que en este caso Dios está haciendo una advertencia, una amenaza. Correcto. Porque lo que Dios dice ahí de haberse divorciado de Judá y haberla repudiado nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Ahora, preguntaba esto porque según lo que estaba leyendo también se entendía que en aquellos tiempos el hombre se divorciaba de su mujer porque no cocinaba bien, por tonteras, ¿verdad? Como diría alguien. Entonces, ahí viene Moisés, como decía el profesor Lubin, a poner orden a cosas. No, usted no puede. Si no le cocinó bien o no se peinó el cabello como usted quería, eso no es razón, ¿verdad? Para despedir a su mujer. Entonces vamos a poner como estos reglamentos o estas maneras de hacerlo. Ahora, sin embargo, perdón que te cruce aquí, sin embargo, esto daba pie, vamos de nuevo, que algunos decían no es solamente infidelidad, entonces por eso se le entregaba Shammai, pero Hillel, que era un rabino, era más abierto, lo que planteaba Rodrigo, de que no, es alguna cosa indecente, indecorosa, ¿verdad? Es desinhibida, indecorosa, y Rodrigo mencionó algunas cosas. Entonces, por eso es que se presta en cierta medida incluso para que en tiempos del Señor se dijera cuál es su posición. Ahora, con el término repudiar, ya hemos visto que es sinónimo de divorcio. Entonces, conocemos ya las consecuencias, nos explicaba Rodrigo, de que la mujer fuera repudiada, ¿verdad? También Luis explicaba cómo se le daba esa carta, cómo ella se iba, cómo también era una manera pública de decir ya ella quedó libre. Pero ¿qué consecuencias traía esto entonces para el hombre, el divorciarse? O como estando en una sociedad patriarcal, él quedaba tranquilo, ¿verdad? O ¿qué implicaba para el hombre quedar divorciado? Sabemos qué implicaba para la mujer, y verdad que en casos se tenía a veces que prostituirse o pedir limosna y todo si era despedida sin nada. Pero para el hombre, en el mundo antiguo por lo general se practicaba la poligamia. Él podía tener, dependiendo del contexto histórico que estemos hablando, podía haber tenido varias esposas o haber tenido una esposa y varias concubinas. Eso dependía de la capacidad económica que tuviera el hombre. Y podía elegir otra esposa entonces. Podría elegir otra esposa también, ¿verdad? O otras esposas. En realidad no afectaba mucho al hombre, ¿verdad? Afectaba más a la mujer. Okay. Ahí mismo en Deuteronomio 24 se habla también, o me parece a mí que se habla del segundo matrimonio. Dice, si después de que ella ha salido y se ha marchado de casa de ¿verdad? Ya le entregó carta de divorcio, se casa con otro hombre, ella, y luego este segundo hombre la aborrece, le escribe el acta de divorcio, se la pone en su mano y la despide de su casa. O sea, estamos hablando de un segundo divorcio. O bien, si este otro hombre se muere,
el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa después de haberse hecho ella impura. ¿Qué significa así impura? Hay varias cosas que quiero preguntar aquí. ¿Existía entonces el segundo matrimonio ya en el Antiguo Testamento, en tiempos de Moisés? ¿Qué significaba? ¿Por qué se le llama impura cuando es casada por segunda vez? Y así sea que se divorcie o así sea que el hombre se muere, se le llama impura en cualquiera de las dos condiciones. Y ¿por qué básicamente pasaba esto? ¿Por qué se daban estas dos cosas? Sí, ahora en el contexto hay similitudes, pero también hay contrastes, y el contraste es el mejor de los maestros, dice creo que Os Guinness, el gran contraste a nivel antropológico. Israel se le enseña algunos elementos, algunos principios que lo deben de diferenciar. Ahora, que siempre los cumplieran, no creo. Por eso es que vienen los profetas y por eso es que en este caso Moisés pone orden. Pero aquí curioso, ella tiene una carta y es libre para casarse. Podrá ir y casarse con otro hombre. Ahora dice, pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, curiosamente, aquí donde viene algo que es quitarse un jueguito, que ya yo la despedí, me divorcié de ella, pero me sigue gustando, la sigo queriendo, se casó con el otro hombre, estoy esperando que se muera y pum, la vuelvo a tomar, o cualquier cosa, si se divorcia, me vuelvo a tomar con ella. No podrá su primer marido, que la despidió, volver a tomarla para que sea su mujer después que fue envilecida, dice esta versión. O sea, hay todo un show, para ponerlo así. Ya no quiero nada con ella y le estoy dando la carta a ella, y que públicamente, porque le encontré algo indecente, ya pasa por un proceso pues de vergüenza, por supuesto. Pero ahí Dios, aunque sea en una ética permisiva, le está dando un documento que la respalda a ella. Esto es tremendo, ya en el Antiguo Testamento, en el quinto libro del Pentateuco. Y entonces aquí envilecida no vamos a estar en un juego de que la tomas, la desprestigias, o en este caso haces todo el show y decís, y que entonces ahora sí la volvés a tomar. No, esto es un juego que muchas veces pasa. No te quiero, que esto y lo otro, como dicen, en asuntos de matrimonio mejor ni te metas, porque después de que están hablando y toda la cuestión, después se empiernan y ya está, se acabó todo aparentemente. No, esto no va a ser un juego dentro del pueblo de Israel. Entonces uno nota que hay un cuidado, y esto de envilecida en esta versión dice impura, es en realidad todo lo que pasó con el primer marido, y ahora sí queda libre y la vas a tomar. No va a ser un jueguito. Pero entonces, ese impura no era porque se había casado por segunda vez y divorciado por segunda vez. No, más bien creo yo que está ligado después de que fui envilecida. ¿Qué es envilecida? En este caso es humillada, o que fue puesta como, vamos a ver, en evidencia. Fue puesto en evidencia. ¿Por qué? Porque el Señor está dando una carta y aquí está permitiéndole que se vuelva a casar. O sea, éticamente, ¿está bien o está mal? O sea, pasó, tome su carta, es libre para casarse. Él es libre, usted es libre para casarse. Ahí está, aquí está. Se casa, ok, muere o la despide. La advertencia es para el primer marido. No podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Es en relación con el primer esposo. O sea, podríamos decir, usted no puede tomar a su esposa porque usted la humilló. Bueno, entonces no puede volverla a tomar. O sea, usted está expresamente está diciendo que ya le faltó el respeto, que usted encontró algo indecente, al punto que usted dice, no la quiero más, y tome, aquí está la carta. Y entonces él para ese jueguito dice, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué cosa? El juego de soltar y volver a tomar.
esa normativa sienta un precedente importante. Moisés lo que nos está diciendo es que estamos ante una excepción, no ante una ley, sino ante una norma. Estamos ante una excepción que se está haciendo y como tal se debe respetar la excepción. Cuando vamos al caso práctico del manejo ya pastoral de este tipo de circunstancias, las personas llegan a veces a la consejería y generalmente cuando llegan donde el pastor ya llegan con la idea de divorciarse ya, ¿verdad? Y ya hasta, a veces hasta con el abogado pagado y todo, ¿verdad? Sí, sí, ¿Ah? sí. Y la primera pregunta que yo les hago es, bueno, no vamos a hablar de la decisión que están tomando, yo solamente quisiera preguntarle si usted ya hizo todo lo que tenía que hacer para resolver y rescatar esa situación de matrimonio. ¿Ah? Yo ya tomó todas las decisiones, porque usted no puede hoy decir a la ligera divorciarse, separarse y que el otro vaya por su lado y haga lo suyo y que la otra vaya por su lado y haga lo suyo y después se den cuenta de que siguen amándose y se vuelven a encontrar otra vez, ¿ya? Después de haber manchado el vínculo matrimonial y haberse separado y van a volver otra vez. No, mucho cuidado. Cuando tomen la decisión, es una decisión muy importante que tiene graves consecuencias, ¿verdad? Personales, espirituales y familiares. Usted tiene que haber, como decían los abuelos, quemado todos los cartuchos antes de haber tomado semejante decisión. Es una de las cosas que yo me imagino que si Moisés no lo había experimentado, lo estaba anticipando, que no nos fuera a pasar esto, ¿verdad? Porque los seres humanos, desgraciadamente, somos así. Cuando se nos abre una puerta, ¿verdad? Por ahí vamos todos, ¿verdad? Y Moisés lo que está tratando de mostrar es que esta es una excepción y que no significa que todo el mundo va a entrar por ahí, que es lo que desgraciadamente estamos viendo hoy. Ahora, Rodrigo, hay una parte, ¿verdad?, que es cuando las personas sabemos entonces que el divorcio se iba a dar, que hoy inclusive se da, y entonces algunos piensan que Dios aborrece al divorciado, ¿verdad? Inclusive en algunos lugares estas personas no toman la Santa Cena, la comunión, estas personas se alejan de la iglesia, etcétera, porque no se sienten dignos, ¿verdad?, ante el Señor. Entonces, vamos a entrar un poquito al pasaje de Malaquías, ¿verdad? Y quisiera conocer acerca del divorcio algo, porque esto genera mucha duda, mucha culpa y mucha controversia entre los cristianos, ¿verdad? Y dice, el Señor de Israel, Dios de Israel, el Todopoderoso dice, cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se manche cometiendo esta maldad. Ahora, mucha gente, para el bibliazo, agarra solamente este versículo y no se va, como hizo Lubin hace un ratito, a todo lo que había antes, ¿verdad? Inclusive podemos ir hasta lo que había después, para entender cómo por completo el contexto. Entonces, Rodrigo, ¿qué es lo que algunos piensan con respecto a este pasaje? ¿Aborrece Dios el divorcio o aborrece al divorciado? ¿En qué condiciones quedan los que se divorcian? En este contexto, ¿verdad? Y después vamos a hablar un poquito de lo que pasa hoy, pero ¿qué tenemos que decir al respecto para este pasaje en el contexto donde está Malaquías? Ok, sin llegar al contexto de hoy, sino centrándonos solamente en Malaquías, sí. El texto es claro cuando dice, ustedes cometen una falta, yo Yahvé se niega a mirar sus ofrendas y no quiere recibírselas. Ustedes se ponen a llorar y a gemir cubriendo con lágrimas el altar y luego se preguntan por qué y el Señor da la razón. Es claro que el divorcio es considerado por Dios en los casos injustificados como un pecado, ¿verdad? Como un pecado que nos aparta de Dios, que crea una distancia entre Dios y nosotros. Tan es así que Dios le dice al pueblo que Él no va a recibir sus ofrendas y que no va a recibir nada de lo que ellos presentan delante del altar por causa de la condición en la que ellos han estado, porque le han dado la espalda a la mujer de la juventud y el Señor dice algo muy interesante, dice, yo fui testigo entre ustedes
y la mujer, ¿verdad? De usted y la mujer, ¿verdad? De ese pacto que nosotros hicimos, bueno, que ellos hicieron delante del Señor, ¿ah? Y dice, y no ha hecho Dios de ambos un solo ser que tiene carne y respira, ¿verdad? Estoy leyendo la versión latinoamericana. Esto es interesante porque estamos destruyendo algo que Dios hizo. Estamos destruyendo la obra de Dios. Es que el hecho de ser una sola carne no es una acción humana, es un acto de Dios, ¿ya? Y lo estamos haciendo por causa de ¿qué? Bueno, sin entrar al Nuevo Testamento, la dureza del corazón, el pecado de la fornicación, ¿verdad? Son las causas que Jesús apunta, y esa es la realidad de lo que ellos estaban haciendo y lo que estaban viviendo en otro día. Ahora bien, lo interesante aquí es que el divorcio no es más grande que cualquier otro pecado, ¿verdad? Que es el cuidado que hay que tener. Lo que pasa es que a veces, y yo me imagino que en aquel tiempo sucedía como sucede ahora, la gente le da más importancia a los pecados que son visuales, que son evidentes, ¿verdad? Que a los que no se ven. Y a veces los que no se ven son peores, ¿verdad? Aunque delante de Dios todos son iguales, ¿verdad? Pero que la condición en aquel tiempo para ellos era esa era la condición, porque eso es lo que el Señor revela en el texto. Él dice que Él odia el divorcio, ¿verdad? Lo rechaza, lo repudia. No al divorcio. No al divorcio, el acto. Ahora, si estamos en un acto de pecado, la condición de todos es igual, ¿ya? Dios ama a todos los seres humanos, ¿verdad? El problema es que si nosotros le damos la espalda a Dios, y sea cual sea el pecado que cometamos, con todo el amor de Dios, nos vamos a ir al infierno, ¿verdad? Si le damos la espalda al Señor. ¿Okay? Sí. Y el texto también en Malaquías es interesante porque dice en el versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, pero dice el versículo 16, yo aborrezco el divorcio, dice esta versión, nueva versión internacional, dice el Señor de Israel, dice, y al que cubre de violencia sus vestiduras. Esta versión dice, y al que cubre de iniquidad su vestido. O sea, es una acción, es un acto del desobediente, por decirlo así. Dios apela, y Jesús es el máximo ejemplo de ello. Él apeló al Génesis, al modelo original. Le dice es Nuevo Testamento, pero hay una apelación al Antiguo Testamento. Y Jesús es nuestro referente. Jesús es el que perfecciona la interpretación. Jesús es el que le da la mejor interpretación a los textos del Antiguo Testamento. Él es el intérprete por excelencia. Entonces, aquí notamos en nuestro Señor Jesús que Él, al decir, no habéis leído que al principio, la propuesta del Señor es que no debe de haber divorcio. La propuesta del Señor es de cuidar el matrimonio al máximo. Vamos en el Antiguo Testamento. Habría que ver en términos de Jesús y Pablo, por supuesto, que eso ya veremos, y nuestro criterio, nuestro análisis y nuestra ética debe partir del análisis que hizo Jesús y la confirmación paulina. Pero que estamos en el Antiguo Testamento, indudablemente el Señor no le gusta, a Él no le gusta. ¿Por qué? En el contexto de Malaquías es que esto trae consecuencias espirituales pero también sociales. Y vea lo que dice en el versículo 15: no hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu. Ya ellos estaban tomando muchas mujeres. Entonces, no hizo Él uno. Dice en Él, no hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Sobrada evidencia que a raíz del descuido de la familia, del matrimonio en este caso, los hijos, la descendencia, oiga, viene a cobrar muy caro socialmente, espiritualmente, familiarmente, las consecuencias que se vienen. Entonces el Señor cuida tremendamente este punto, que ahí está, y me encantó una vez más lo que dijo Rodrigo, ¿verdad? Que Moisés lo está permitiendo, pero aún ahí en lo que está permitiendo pone un límite. Malaquías dice,
mi propósito original es irnos por mi diseño, el cuidado, el amor. Vuelva, ame a la mujer de su juventud, viva en una relación estrecha con ella, aunque sí, ahí está el divorcio, no me gusta, yo lo aborrezco por las consecuencias que trae. Pero bueno, obviamente el Señor, bueno, delante del Señor no hay pecado imperdonable más que la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Y si su pueblo vuelve al Señor, el Señor le limpia y le perdona de todo. A eso quería ir yo precisamente, ¿verdad? Porque Rodrigo hablaba de que, ¿verdad? Con todo el amor de Dios todo se va para el infierno, ¿verdad? Y no queremos que se malinterprete de que es un pecado imperdonable, ¿verdad? Pero, en aquel tiempo, ¿cómo si una persona se divorciaba injustificadamente, cómo manejaba eso esa persona? Bueno, yo sé que es muy difícil, pero con el Señor. Vea, hay dos cosas importantes, y Luis lo estaba diciendo. Siempre el divorcio va a tener consecuencias graves, siempre. Y ¿Sea válido o no sea válido? Dios va a perdonar nuestro pecado, es cierto, Dios perdona todo pecado cuando nos arrepentimos de corazón, ¿verdad? Aunque yo ya conozco a algunos hermanos que llevan 4 o 5 del mismo, ¿verdad? Y ahí siguen, ¿verdad? No sé cómo verá Dios eso, no lo sé, pero siempre tendrá consecuencias. Ahora, me gusta la visión de Malaquías, porque Malaquías dice algo aquí muy importante en la traducción al lenguaje actual. Dice Malaquías, dice, nos creó así para que fuésemos un pueblo consagrado a Él. Malaquías está rescatando algo muy importante, y tiene que ver con el hecho de que el matrimonio forma parte de ese medio a través del cual nos consagramos a Dios. Uno de los errores que hemos cometido actualmente es la separación de nuestra ética matrimonial de nuestra vida cristiana. O sea, usted me va a disculpar, yo no puedo ser un buen cristiano si soy un mal esposo o un mal padre. Y cuando lleguemos al Nuevo Testamento lo vamos a ver, porque ahí es más evidente todavía, ¿verdad? Pero Malaquías aquí nos está hablando, o sea, nos consagramos a Dios, le servimos a Dios en esto, le servimos a Dios en lo otro, y Malaquías dice, usted puede servirle a Dios en lo que usted quiera, pero si su ética matrimonial está fallando, si usted está tirando por la basura sin justificación correcta un pacto matrimonial, usted está quebrantando ese acto de consagración a Dios. Eso hay que recuperar. Ahora, a manera de conclusión, muchas gracias a los dos. Entonces, ya ahondando un poquito, ya hicimos el paseo un poquito por el Antiguo Testamento. Muy poquito. Muy poquito, ¿verdad? El tiempo es cortito, este tema yo creo que es como para una semana y nos quedaría corto inclusive una semana. Pero bueno, le hemos sacado el provecho. Podemos concluir que en el Antiguo Testamento era permitido el divorcio, ¿sí? Y esto a los ojos de Dios era aborrecible, sí, pero no era un pecado imperdonable. Esas son 3 conclusiones que podemos dar. Se pasaba entre el pueblo del Señor igual, pasaba el divorcio, eran cosas que sucedían, no era un pecado imperdonable, pero era un pecado también, ¿verdad? Divorciarse. Bueno, si Jesús en Mateo 19, yo sigo con Jesús, y a él le sacan eso de Moisés y apelaron al 24, ese es el texto clave. Ese es el texto clave, y es el texto que el Señor le dice, ¿por qué os permitió repudiar a vosotros? Bueno, por la dureza de vuestro corazón. Pero en vías de concesión ante una realidad que ya se estaba dando. Ahora, alguien dijo que el divorciarse siempre es un pecado, pero no siempre es un acto pecaminoso. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y uno poniéndole más, ¿verdad? Es que, bueno, en vías de concesión, en el Antiguo Testamento, es una persona, si estaba dentro de los límites, o sea, calificaba dentro de lo que ahí estaba diciendo Moisés, entonces usted ya va, se divorció, es libre, se puede casar. En vías de concesión, mas no necesariamente porque Dios quisiera que así fuera. Entonces, o sea, lo que hay que rescatar es, para mí, ¿verdad? Que una vez que pasó y se dio
en el Antiguo Testamento, ese divorcio ahí no es pecaminoso. No lo es. ¿En cuanto a qué? Del contrario, ¿cómo es que lo va a permitir Dios? Ahora, ¿no era lo mejor? No era lo mejor. Porque está rompiendo y está lastimando el ideal del Señor. Pero ya el acto se dio, vienen consecuencias, y en ese sentido hay un acto permisivo que la persona puede retirarse en ese sentido, ¿verdad? Y no es el pecado imperdonable. Dios incluso perdonó a Israel, perdonó a su pueblo de sus pecados. Entonces, ya vimos para el próximo programa, no fue un pecado imperdonable para el Antiguo Testamento y no lo es para el Nuevo Testamento. Vamos a ver ¿verdad? en el Nuevo Y vamos a estudiarlo un poquito más en 15 días. Entonces, de alguna manera, con lo que hemos estudiado acerca del divorcio, ¿qué aplica así, como algo breve, si podrían los dos sintetizar algo ahí para nosotros hoy, con lo que estudiamos aquí? Ok, si algo nos enseña lo que acabamos de ver acerca del Antiguo Testamento es que para Dios una de las cosas más importantes es la integridad del pueblo. Preservar a Israel como nación dependía de mantener la unidad social, y la unidad familiar es determinante para el equilibrio de las sociedades en aquel tiempo y aún hoy en día. Siempre que la familia y el matrimonio han caído en periodos de desintegración, la sociedad se ve tremendamente afectada, ¿verdad? Eso siempre ha pasado a través de la historia, y por eso es el interés de Dios de preservar la integridad matrimonial y la integridad familiar, ¿verdad? Ahora, siempre que nosotros tocamos este tipo de temas, vamos a tener una tensión, vamos a experimentar una tensión entre lo que Dios ha determinado en su palabra como una verdad y nuestras circunstancias de vida. Va a haber una tensión siempre ahí. Nuestras circunstancias de vida no siempre van a estar acorde con lo que Dios ha establecido en su palabra, no solo en el ámbito del divorcio, sino en muchas otras áreas. Y nosotros tenemos que aprender a manejar esta tensión, en el sentido de que las circunstancias siempre son pasajeras, pero las verdades de Dios son permanentes, ¿verdad? Entonces, nuestras circunstancias, hay muchas personas que han llegado al punto del divorcio por una circunstancia determinada, a veces ni siquiera ha dependido de ellos, sino que ha dependido de otra persona, de la otra persona. Es la otra que ha tomado la decisión unilateral y ha quebrantado el pacto y ha terminado con la relación. Esa es una circunstancia específica, es una circunstancia muy difícil, es una circunstancia que nos atrapa en muchas ocasiones. Es como el caso de la violencia. Las estadísticas nos enseñan que hay muchos matrimonios que por no haber tomado la decisión a tiempo, en el momento oportuno, eso le costó la vida a una mujer, ¿verdad? Por violencia doméstica, por agresión. Entonces, el divorcio es una concesión de Dios para resolver un problema social en ese tiempo y en nuestro tiempo también. No es el ideal de Dios, ¿verdad? Ni para nosotros ni para la sociedad. Es una forma de paliar nuestras circunstancias, ¿okay? Pero el ideal de Dios, nosotros decimos, para cualquier otra circunstancia, nosotros decimos, no hay nada imposible para Dios, hermano, no hay nada imposible para Dios. Pero cuando se trata de un problema matrimonial, muchas veces no lo decimos, optamos por el camino más fácil, por el camino más simple. Creemos en los milagros de Dios para muchas otras cosas, pero no cuando se trata de una crisis matrimonial. Y yo le voy a decir algo, si algo vamos a sacar de esto, es que Dios nos está llamando a confiar más en Él, en su poder, en ese Dios que es capaz de restaurar, de renovar y de restaurar cualquier circunstancia. Es más, yo le voy a decir, hace 20 años yo llegué a los pies del Señor por causa de un problema matrimonial, y Dios restauró nuestro matrimonio, restauró nuestra familia, y hoy tenemos 34 años de casados, somos un matrimonio feliz, y le servimos al Señor. No hay nada imposible para Dios, incluyendo evitar un divorcio y resolver cualquier situación en el matrimonio. Sí. En mi caso, mi esposa y yo vamos a cumplir 30 años y tenemos nuestros hijos. Cuando mi esposa y yo nos casamos, pensamos en este principio de Jesús. Lo abordan a Jesús siempre en función de que ya está el divorcio y Moisés lo permite, y entonces ese es el contexto.
hoy podrá, tal vez no será solamente por divorcio, otras cosas, pero puntualmente, hoy la gente se divorcia por cualquier razón. De hecho, ellos dicen por cualquier causa. Pero el ideal del Señor es que, aunque esto lo permite Moisés, el ideal es apelar al diseño original. Ese es el ideal y por lo cual nosotros debemos de ir siempre, a cumplir, a luchar, a estar por ese ideal. Yo he tenido la experiencia, más de 10 casos, como consejero familiar, de abordar situaciones de adulterio y que uno pues, valora, ve el nivel espiritual y entonces uno mide más o menos cuánto fundamento, cuánto amor tiene aquella familia, algún descuido. Y yo creo que son más de 10, pero de 10 yo podría decir que 8 y creo que 9 matrimonios se han salvado y han tomado como referente al Señor. Entonces, cuán importante es apelar a lo que el Señor dijo. No es correcto, me voy al Antiguo Testamento y ahí está eso, etc. Ya vamos a ver el Nuevo Testamento, pues, especialmente a nuestro Señor. Y veremos en Pablo también cómo ciertas cosas se aplican, pero se perfeccionan en el Nuevo Testamento, en la perspectiva de Jesús y de Pablo, valga la redundancia. Entonces, siempre apelando al diseño original. Así que no es correcto buscar la Biblia, buscar los pasajes para yo justificarme a como me dé la gana. No. Muchísimas gracias, don Rodrigo, muchísimas gracias, profe Luis, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted que se tomó el tiempo para ver este video, para escuchar lo que Dios tenía que decir hoy. Y le invitamos a que nos acompañe al paseo del Nuevo Testamento la próxima sesión. En 15 días, esté ahí pendiente, va a haber una segunda parte y vamos a concluir y amarrar muchas cositas más, esperando que el tiempo nos alcance. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una muy linda noche, que Dios les bendiga montones y recuerden que el seminario está abierto para ustedes y es de ustedes también. Amén. Buenas noches. Como se sepa, formando siervos conforme al corazón de